El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre santo de la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró y saludó diciendo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al escuchar esas palabras quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, porque Dios te ha favorecido. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin». María le contestó: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ninguna persona?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. María Santísima es privilegiada ante Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de marzo, año 2025. Nuestra Iglesia Católica nos permite celebrar el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Y digo yo que cambió la historia de la humanidad porque es la Anunciación. La manera como Dios le envía un mensaje a la Santísima Virgen María pidiéndole su colaboración en la historia de la salvación para que sea la madre de su Hijo y ella colabore en ese proceso de salvación del mundo. Entonces el fiat, el decir sí, estoy de acuerdo, me comprometo, es la solemnidad del día de hoy, la solemnidad de la Anunciación del Señor, para que recordar el día en que el arcángel Gabriel se aparece a María y le revela la voluntad de Dios. El Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. Esta solemnidad es bien interesante porque primero cambia el rumbo de la historia, segundo da una cantidad de enseñanzas, tercero aparece un método que utiliza Dios, de las cantidades de métodos que ha utilizado en la historia Dios, un método bien interesante. Es un método que le llaman el método de la Anunciación, y ese es lo que vamos hoy a reflexionar gracias a ese capítulo primero del Evangelio según San Lucas, para poder entender en qué consiste esa solemnidad. Hay 5 cosas que le promete el arcángel Gabriel a María Santísima. Lo primero es prometerle y preguntarle si ella quiere ser la madre, y aparece la frase famosísima: «Hágase en mí según tu palabra», que es el fiat en latín y en español, como quien dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios. E inmediatamente que hace la voluntad de Dios, entonces el arcángel Gabriel le explica a la Virgen ese bebé que ella va a tener, qué va a pasar con él. Será grande, primero; será llamado Hijo del Altísimo, segundo; tendrá el trono de David su padre, tercero; reinará sobre la casa de Jacob, cuarto; y quinto, su reino no tendrá fin. Ese es el misterio de la Anunciación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 484, nos dice al mundo católico que la Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, que es el tiempo del cumplimiento de las promesas y los preparativos de Dios. María es invitada a concebir, a darle la plenitud de la divinidad
Y la respuesta es importantísima: la misión del Espíritu Santo unida a toda la misión que va a cumplir el Hijo y la Santísima Virgen María, el Hijo único del Padre, concebido en el seno de la Virgen María, se llama Cristo, es decir, ungido por el Espíritu Santo. Hoy es el día como para decir así como rápidamente y salir de dudas. A lo largo de la historia, algunas personas han pretendido decir que María tuvo otros hijos, y la Biblia habla de un solo hijo, que es Jesús de Nazaret. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica también tiene respuesta para ese caso. En el numeral 499, María Santísima no tuvo más hijos y permaneció virgen durante su vida, y así fue declarada la virginidad en el Concilio de Letrán, año 649, se habló del dogma de la virginidad. Y el Catecismo habla de la fe en la maternidad virginal de la Virgen María, y decir que tuvo otros hijos, no. A veces se plantea esta objeción de los hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido ese pasaje del Evangelio de Mateo cuando dice los hermanos y las hermanas de Jesús. No, hablan de Santiago y José, hermanos de Jesús. Son los hijos de otra María, que era una cantidad de Marías había, y han habido y todavía existe el nombre de María muy popular. Una María que era discípula de Cristo, a quien San Mateo la llama la otra María. Son parientes cercanos de Jesús de Nazaret. Jesús es el único Hijo de Dios, Hijo de la Virgen, y la Virgen María da a luz al Redentor del mundo y cambia la historia de la humanidad. En ese ambiente de la anunciación del Señor, que es un misterio de gozo, de esperanza, de gracia para todos nosotros los católicos, y es la anticipación a lo que será el nacimiento. O sea, como que la Iglesia celebra este acontecimiento hoy, y 9 meses después se supone que nace el niño, que es en el mes de diciembre, y estamos en el mes de marzo. En ese sentido, Dios toma la iniciativa y prepara a la humanidad para la salvación, y la futura madre del Hijo de Dios ya existía en la mente de Dios. Con sabiduría, desde la gracia de Dios, fue preparada para esa misión. Ella inicia su vida en el vientre de su madre, como aquella concebida sin pecado original. Entonces, lo primero que hay que decir es que ya en la mente de Dios ya estaba pensado el acontecimiento. María Santísima nace de su madre, que es Joaquín y Ana, y nace la Virgen María, y nace concebida sin pecado original. Eso quiere decir que María no participó de ese pecado universal que se llama el pecado de la desobediencia, el pecado original. Por eso María Santísima tampoco compartió la muerte, sino que fue asunta, llevada directamente al cielo. Ya existía María en la mente de Dios. La Iglesia Católica definió que ella había sido preservada de todo pecado desde el instante en que su mamá la concibió, dice el Papa Pío IX en el año 1854. Eso es lo primero. Lo segundo, los medios como Dios se comunica. Hay buenos medios, cantidad de medios, que cuando uno lee una Biblia encuentra medios como Dios se comunica. Este medio de hoy se llama el método de la anunciación, se llama así, la anunciación, como cuando dice le mando un mensaje, le anuncio. Hoy diríamos le mando un correo electrónico o le mando en las redes sociales, le pongo el aviso. Anunciación. Dios se vale de la creación para que su voz sea escuchada en todos los rincones de la tierra, y siempre ha tenido esa delicadeza. Comunicar su deseo. Oigan, Dios siempre comunica sus deseos. No hizo nada sin avisarle a la humanidad, siempre lo avisó. Y el método se llama anunciación. Por ejemplo, Dios le anuncia a Abraham que Sara
que Sarai no se llamará más Sarai, sino que Sara, porque él va a bendecir a ella y la dará a luz un hijo. Y ese hijo que ella va a tener le pone por nombre Isaac. Capítulo 17 del libro del Génesis. Ese es un método de anunciación. Otro método, Dios escuchó la súplica de una mujer que se llama Raquel y le anunció que ella iba a tener un hijo. Raquel le puso a ese hijo el nombre de José. Capítulo 30 del libro del Génesis. Dios tuvo compasión de Manoah, que vivía en Sora, y le dio la gracia a su señora esposa de tener un hijo. No podían tener un hijo. Entonces le regaló un hijo Dios y se lo mandó a decir, método de la anunciación. Le colocaron el nombre ¿cuál? De Sansón, libro de los Jueces, capítulo 13. Ana es otra mujer bien interesante en la historia de la salvación. Recibe su mejor anuncio para su vida. Ella va a tener un hijo y le va a poner por nombre Samuel. Y le puso el nombre de Samuel a ese niñito. Primera de Samuel, capítulo 1, está la historia. Dios le regala a la Virgen María la mejor noticia de su vida. Va a quedar encinta, dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Jesús, y ese hijo será, oigan eso, ese hijo será salvación para todo el mundo. El Hijo será salvación para todo el mundo. La Santísima Virgen María, entonces hoy nos regala ese mensaje de amor. La anunciación, hay unos misterios que la iglesia llama misterios de gozo y de esperanza, y ya que estamos en el año de la esperanza según el Papa Francisco, ahí están los misterios de la esperanza que se llaman gozosos y son misterios que aparecen para orarle a Dios, para recorrer los caminos de la salvación. Son 5. La anunciación, que es el misterio que estamos celebrando hoy en la Iglesia Universal, la visitación, la natividad del Señor, la presentación del Maestro en el Templo de Jerusalén, Jesús perdido y hallado en el Templo de Jerusalén. ¿Cómo es importante hablar de la Santísima Virgen María como nuestra Madre, como el ejemplo, el modelo perfecto de aquella persona que hace la voluntad de Dios? En la Anunciación, María era una joven adolescente y así quedó en la historia de la iglesia. Era una jovencita más o menos de 15 años de edad. Le dice sí a Dios y pone en marcha el cambio de la historia de la humanidad. María Santísima es privilegiada delante de Dios. Dios comunica toda una historia de salvación y de amor a través de un sí que dio la Santísima Virgen María. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.